Pues amados hermanos, ya estamos de regreso en este espacio de El Ser o el Hombre Interior y Yo para analizar esta preciosa lección número 10, el mar de vidrio. El objetivo, hermanos, es conocer la interpretación que le da la Iglesia a la expresión el mar de vidrio. La lectura bíblica, hermanos, la encontramos en Apocalipsis capítulo 15. Vamos a buscar la lectura bíblica que está en el capítulo 15, del versículo 1 al versículo 8. Apocalipsis, capítulo 15, versículo 1 al versículo 8. Dice, hermanos, de la siguiente manera. Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que era 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Y vi así como un mar de vidrio, mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia, y de su imagen, y de su señal, y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. Y después de estas cosas miré, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Y salieron del templo 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de un lino limpio y blanco y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Y uno de los 4 animales dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive para siempre jamás. Y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Qué les parece esta lectura? ¿Qué les parece este rompecabezas que vamos a armar juntos y que nuestra amada administración, junto con todos esos hombres sabios, hermanos, nos han regalado plasmándola en esta lección? El versículo para memorizar dice: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y ahí está la habitación que buscamos cuando dice: anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas, en esta habitación, la cual es nuestro mismo Dios. Bueno, hermanos, pues dice el tema bíblico, arrancamos para que vayamos desglosando esta lectura de Apocalipsis capítulo 15. Dice: y la frase mar de vidrio se encuentra únicamente 2 veces en el libro de Apocalipsis, 4 versículo 6, 15 versículo 2, con la única diferencia de que en Apocalipsis 4:6 no se deja ver el color rojizo de las llamas que mencionan en el capítulo 15. El término mar en griego es talasa. Aparece en Mateo 18:16 para referirse al mar de Galilea, y metafóricamente así se describe a los impíos en Judas 1:2-3, Isaías 57:20. Por su parte, en el libro de Apocalipsis se debe entender como una representación de la misericordia de Dios. ¿Qué les parece, hermanos? Bueno, nada más para hacer una figura que nos permita comprender este hermosísimo tema. Si ustedes recuerdan, hermanos, nosotros cuando hablamos de mar, tomamos como referencia Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15, y decimos que ese mar, dice, y él me dice: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Quiere decir que son personas. Entonces, cuando tomamos este
esta descripción de mar, estamos diciendo, entonces ese mar son estas personas, ¿verdad? Y ahora viene algo interesante. Hermanos, estas personas dice que son donde la ramera se asienta, donde un sistema que hemos analizado a través del cuaderno, hermanos, que es un sistema, una congregación religiosa. Todos estos forman una congregación que es una mujer, hermanos, y está diciendo que se sienta sobre muchas gentes. Bueno, pues hermanos, hay algo muy interesante porque cuando hablamos de mar de vidrio, acompáñenme, dice el capítulo 21 de Apocalipsis. ¿Qué características tiene el vidrio o el cristal? Dice el verso 11, teniendo la claridad de Dios. La diferencia entre el mar, que son esa muchedumbre de gentes, hermanos, que no tienen la claridad de Dios, a este otro mar, que sí tiene la claridad de Dios, y su luz era semejante a una piedra preciosísima, porque este mar, estas gentes, este pueblo, que tiene, hermanos, que tiene la claridad de Dios, tiene una luz semejante, hermanos, a una piedra, semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. Ahí está. Si nosotros juntamos esto, estoy diciéndoles para poder hacer una figura de lo maravilloso que es nuestra iglesia. Y que para entonces, cuando vengan estas condiciones que van a venir a la tierra, dice que todos aquellos que hayan vencido estarán en un mar de vidrio, en un pueblo, en una congregación, en un grupo de personas que tiene la claridad de Dios y que su luz es semejante a una piedra preciosísima. ¿Qué les parece? ¿Y qué tiene esa claridad de Dios? ¿Y quién tiene esa luz preciosísima? Vamos a ver esa luz preciosísima. Esto es para arrancarnos y sentirnos dichosamente afortunados, hermanos, porque no hay otra manera de llamarlo. Dice capítulo 8 de San Juan, verso 2, y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. En este mundo Él es la luz. Y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Yo soy la luz del mundo. Y esa luz quedó, hermanos, plasmada en este libro llamado Biblia. De tal manera que aquí se encuentra, según el Salmo 119, versículo 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, convirtiendo este libro maravilloso en el que ha dejado, amados hermanos, en el que ha dejado este testimonio extraordinario, convirtiéndolo en lo que dice la segunda carta que escribió Pedro en el capítulo 1, versículo 19. ¿Por qué tenemos esa luz, hermanos? Dice, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahí está lo que tanto ha buscado la humanidad por siglos. Y en los grandes acontecimientos, hermanos de la humanidad, como cuando Israel fue, cuando Jerusalén fue destruida, el templo que construyó Salomón y hermoseó Herodes fue destruido, y que solamente los que estuvieron en este mar escaparon a esa destrucción y a ese daño.
¿Y quiénes fueron estos? Los que aproximadamente 40 años antes se les anunció por esta luz que se fueran de Jerusalén. Así que este mar de vidrio se ha movido basado o ha permanecido y ha protegido y está ahí toda la misericordia de Dios, porque es ahí, hermanos, voy a regresar al texto, capítulo 15, verso 2, porque es ahí donde Dios ha guardado como una habitación segura y poderosa y eterna a los que lo aman. Dice, y vi así un mar de vidrio mezclado con fuego, y vi así como un mar de vidrio. Y aquí está un cómo, para leerlo correctamente. Hay un cómo, no es un mar de vidrio, es como un mar de vidrio. Mezclado con fuego. ¿Y por qué ese mar de vidrio? Por eso les estoy haciendo una figura. ¿Por qué ese grupo de personas especiales? Ese pueblo, esa congregación, hermanos, ese grupo de personas de todos los pueblos, porque el Evangelio fue predicado, hermanos, a toda la humanidad. Es posible que hoy en Asia, en América, en Europa, en Oceanía, hermanos, en África, haya congregaciones que no sabemos que existen, pero ahí está la iglesia. Pequeñas congregaciones escondidas desde hace siglos. Generación en generación guardando los mandamientos y siendo guardados por ello, como un mar de vidrio. Que tiene, hermanos, que me encanta esa descripción de Apocalipsis. Voy a terminar, como un mar de vidrio, hermanos, mezclado con fuego. Y cuando dice mezclado con fuego, es que, hermanos, según Jeremías, y ustedes ya conocen ese texto maravilloso, dice Jeremías, capítulo 23, verso 29. ¿No es mi palabra como el fuego? Dice Jehová, y como el martillo que quebranta la piedra. ¿Con qué está mezclado? Dice aquí. Dice, y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y los que habían alcanzado la victoria de la bestia, solo ellos. Y de su imagen, o sea, de las dos etapas, de la etapa del exarcado del 538 a 1798, habían alcanzado la victoria, y de la imagen que va a venir cuando se restaure su herida y tome el poder con los 10 reyes y ostente el poder político, económico, civil, bélico. Los que han alcanzado están en esta congregación, en este pueblo. Están en este mar. Ay, hermanos. Por eso es tan doloroso, pero también tan apremiante enseñar lo extraordinariamente afortunada que fue la iglesia. Y cuidar mucho nuestra habitación. Por todo lo que ha venido, está viniendo y vendrá. Y que Cristo dice que van a ser engañados hasta los escogidos. Y ese es nuestro trabajo. Enseñar hasta donde nos alcancen las fuerzas para que el Espíritu Santo siempre esté guiándonos a todos, que nos permita gozar y permanecer en ese mar. Dice más, dice, y de su imagen y su señal, y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas, no dice el arpa, dice las arpas de Dios. Pero por supuesto que tenemos esas arpas con las que entonamos dos cánticos, porque conocemos dos cánticos. El pueblo de Israel conoce uno, pero esta congregación especial, este pueblo especial conoce los dos. Y por eso dice el 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero.
esta congregación, este pueblo maravilloso, que qué descripción tan increíble tiene, hermanos. Y cuando conocemos esto, ya no hay nada, no existe nada. Cuando el Espíritu Santo ya todo esto nos los muestra, Pablo decía, ¿qué nos va a apartar del amor de Cristo? ¿Por qué cambiaríamos este mar que tiene la claridad de Dios y que su luz es semejante a una piedra preciosísima como piedra de jaspe y que resplandece como el cristal, hermanos? ¿Por qué cambiaríamos eso? Ya no hay, no existe algo similar, no va a existir nada similar en la tierra. Por eso Cristo dice en San Juan, vamos a San Juan, las siguientes palabras. San Juan, capítulo 17, versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué le da esa cualidad a este mar? Santifícalos en tu verdad. Por eso esta combinación, ¿verdad? De la claridad de Dios, la luz resplandece, preciosísima, y está mezclado con fuego. Dice, santifícalos en tu verdad. En ese mar hay una santidad esplendorosa. Tu palabra es verdad. Por eso no existe nada. Cuando vemos con los ojos del entendimiento, que son los ojos que según Efesios capítulo 1, 18, nos ha dado el Espíritu, hermanos, podemos ver la preciosidad de este mar. Yo acabo de disfrutar, he estado disfrutando todos estos días ese mar. Estos 2 sábados que Dios me ha permitido, lo he visto. Y ayer lo volví a ver. Vi unas preciosas criaturas que estaban ahí. Dice Efesios capítulo 1, verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuáles las riquezas? Y este mar, hermanos, contiene esas riquezas. Esas riquezas que según dice el verso 20, verso 19, ¿y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a la diestra de los cielos? ¿Y qué obró en Cristo, hermanos? ¿Y en dónde está el testimonio de eso que obró en Cristo? Pues lo dice la segunda carta que escribe Pablo a Timoteo, capítulo 1. Dice el versículo 10, del verso 8 al 10. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, antes sé participante de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios, que nos salvó y nos llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahí está todo. Y en ese grupo, en esa congregación, en ese pueblo, está este Evangelio. Ahí está la vida eterna. Porque este mar, según el Salmo 133, este mar de vidrio que tiene la claridad de Dios, que tiene esa luz preciosísima como jaspe y que está mezclado con fuego, tiene una característica.
Y la va a tener siempre, hermanos. ¿Cuál es? Y lo vi ayer. Mirad cuán bueno, dice el Salmo 133. Y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Porque este pueblo es uno. ¿Por qué es uno? Porque ha guardado desde la antigüedad la unidad del Padre. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y la unidad del Hijo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la unidad del Padre y el Hijo. Según San Juan 17, para que seamos una cosa. Si hay algo que identifica a este mar, a este pueblo, a esta congregación, hermanos, es que mantienen la unidad. Y se han esforzado por ello a través de los siglos, porque ese fue el mandamiento de Dios desde antiguo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Él no es divisible, es un atributo. Él no es divisible, es un ser pleno, único. Su Hijo tampoco es divisible, es uno. Y el Padre y el Hijo tienen la misma mente, el mismo parecer, el mismo espíritu. Y esta congregación, este mar, para que sea mar de vidrio, necesita tener esta cualidad, hermanos. Ser uno, no dividir jamás. Porque acuérdense que la división viene, hermanos, de un fruto de la carne. Y la unidad viene del cielo, del Espíritu. Y dice aquí, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Ese óleo, recuerden que era el aceite de la unción con la que se consagraban los sacerdotes. Es como el buen óleo sobre la cabeza. O sea, quiere decir eso es tener el Espíritu. Y para poder participar, para poder ser, para poder aspirar a estar en este mar, se requiere tener este óleo. Este óleo. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón. Otra característica, este pueblo tiene un razonamiento, el razonamiento del Padre y del Hijo. Porque este rocío, según Deuteronomio capítulo 32, verso 2, dice, goteará como la lluvia mi doctrina, destirará como el rocío mi razonamiento. Razonamos igual que el Padre y el Hijo. ¿Cómo razonamos? En la unidad. En la unidad. Siempre estamos buscando la unidad, la unidad, la unidad. Y si hay que sacrificar nuestra vida para la unidad, lo hacemos porque Cristo, con tal de unir, murió por unir. Ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está la claridad de Dios. Ahí está la luz preciosísima como jaspe. Ahí está ese cristal mezclado con fuego. Es una congregación especial que va a permanecer unida hasta que regrese Cristo, habiendo conservado el pensamiento del Padre hasta que vuelva de nuevo el Hijo. Y volveremos a la unidad. O más bien proseguiremos en esa unidad. Y dice más, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición, ahí en ese mar, y ahí en ese mar se encuentra la vida eterna. Y este mismo óleo, hermanos, vamos a ver el Salmo, ese mismo óleo, Isaías, perdón, vamos a ver Isaías. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque este tema es fantástico, nos muestra la identidad extraordinaria de la iglesia. ¿Y de quiénes somos? Es nuestra identidad. Y de lo inmensamente afortunados
Esto no tiene que ver ni con la lotería, hermanos. Esto supera cualquier imaginación humana. Pero se necesita el Espíritu para verlo. Sin el Espíritu no se puede ver este mar. Y no lo van a encontrar, nadie lo va a encontrar, porque solo el Espíritu lleva a este mar. Dice, capítulo, Isaías, les decía Isaías. Iba a ser Salmo, pero no es Salmo, es Isaías. Dice, hermanos, capítulo 59 de Isaías, dice el verso 20 y 21, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Ahí viene un pacto. Este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío, el óleo que está ya en el Salmo 133, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, el espíritu mío que está sobre ese Redentor que viene a Sión, a convertirlo, hermanos, de la iniquidad. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse sobre tu boca, el evangelio que tiene Cristo y el espíritu que tiene Cristo no faltará de tu boca, ni de la boca de tu simiente, ni de la boca de la simiente de tu simiente, dijo Jehová desde ahora para siempre, de tu simiente, el pueblo judío, el pueblo de Israel, la iglesia primitiva, los 144,000. Y luego dice, ni de la boca de la simiente de tu simiente, la iglesia convertida, la iglesia gentil convertida. Eso lo dice Apocalipsis 12 al final. Y se fue a hacer guerra contra los otros. Vamos a verlos rápidamente, que esto se pone bastante interesante, pero bueno, tenemos el tiempo limitado. Dice Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Tienen, hermanos, la claridad de Dios, ¿verdad? La claridad de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Tienen la luz preciosísima como jaspe, y todo esto mezclado con fuego, para que este mar, esta congregación, este pueblo maravilloso, tenga, hermanos, oro afinado en fuego. Oro afinado en fuego. ¿Qué quiere decir? Que haya vivido como vivió Jesucristo. Jesucristo contenía las leyes de Dios y las guardó, las perfeccionó, pero no las perfeccionó. Dice la Escritura, más bien la palabra correcta, hermanos, es magnificó. Las magnificó y las engrandeció, hermanos, ofreciendo su vida en expiación por el pecado, siendo inocente. Él cumplió la ley perfectamente, hermanos, toda la ley, y lo que concernía a él, en la cédula de los ritos, que, hermanos, estaba el sacerdote, el templo y los sacrificios, y que todo esto era para perdón de pecados, justificación, reconciliación, restauración y bendición, hermanos, él lo cumplió perfectamente. Oro afinado en fuego. El mar de vidrio es rico en oro afinado en fuego. ¿Y cómo sabemos que es un mar? Siempre van a guardar la unidad del Espíritu, porque eso es lo que contiene. Ya lo vimos, que es la promesa. Y ese Espíritu nos va a llevar a mantener el mandamiento de Dios. Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nunca se va a dividir porque Él es un Espíritu puro, perfecto. Unicidad. Perfecto. Su Hijo, perfecto. Y eso nos une en ese mar. Y en ese mar está la bendición y ahí está la vida eterna. Vamos entonces a lo último para seguir al cuaderno. San Juan, capítulo 17. Dice, hermanos, San Juan, capítulo 17,
Dice de la siguiente manera. Por ahí, compártanme si se escucha, por favor, porque como que ya no escucho ni veo a nadie. Bueno, San Juan 17 dice las siguientes palabras. Fíjense para qué es todo esto. Versículo 20 en adelante, del 19 en adelante. Y por ellos yo me santifico. Está hablando Cristo. A mí mismo para que también ellos sean santificados en verdad. Porque acuérdense que este mar es una santidad maravillosa. Dice más. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean una cosa. Este es, hermanos, el sello de ese mar. Son todos los que están en él una cosa. Como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo la gloria que me diste les he dado. Para que sean una cosa. ¿Cuántas veces repite esto? Como también nosotros somos una cosa, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente la consumación, la perfección al final antes de que venga Cristo, la prueba fehaciente de que somos de Él es que estamos unidos cuando Él regrese, que mantuvimos el mandamiento que se dio desde el principio, somos una cosa. Y dimos todo lo que teníamos, aún la vida, por mantener así a la iglesia. Como decía Pablo en Gálatas capítulo 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Para qué estamos crucificados? Para que mi carne no destruya la unidad de la iglesia. Porque mi carne, los frutos de la carne, uno de ellos es, hermanos, disensión, división. Para eso tengo que estar crucificado. Venga lo que venga. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ya no. Porque yo, en mi carnalidad, a veces quiero dividir. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál es su fe? Que seamos una cosa. Él creyó en eso. Por eso destruyó con su muerte la enemistad. Destruyó con su muerte para que este mar de vidrio permanezca perfecto. Destruyó las enemistades. ¿Cómo? Pagando con su inocencia nuestra culpabilidad. Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, dice Efesios 2. Y Isaías 53, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, para no perder la unidad. Porque si se pierde la unidad, ya no hay ni bendición ni vida eterna. Entonces Dios ha trabajado con su Hijo y su Espíritu por mantener a lo largo de los siglos, hasta hoy, hasta que regrese, la unidad. Ese es el sello del mar de vidrio, la unidad. Y los más inocentes son los que más comprenden esto, como el Señor Jesucristo, como Esteban en su tiempo, como Pablo en su tiempo, como Pedro en su tiempo, como Jacobo, al cual matan por mantener la unidad de esta congregación, de este pueblo, para que ese mar de vidrio se mantenga con la claridad de Dios, con esa luz preciosísima como jaspe, con ese fuego, ese cristal mezclado con fuego, para que ahí, como dice Salmo, ahí siga la bendición y ahí siga la vida eterna. Y solo los que alcancen la victoria de esta bestia y de su imagen podrán estar ahí. ¿Qué más dice? Termina diciendo, verso 23, San Juan 17, 23. Yo en ellos y tú en mí para que sean consumadamente una cosa. Y que el mundo, esa es la mejor manera de predicar, conozca que tú me enviaste. Y que los has amado como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy,
ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y ahora sí entonces, dice el texto, las personas a las que se refiere la lectura bíblica son aquellas que durante el periodo final del poder de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, es decir, en el pleno poder de la octava cabeza y en medio de todas sus artimañas y corrupciones, sus amenazas y persecuciones, se mantengan firmes en la verdad y no se dejen poner la marca, ni la señal, ni el número de su nombre. Así dice, hermano. Bueno, aquí dice ni la señal, pero ya sabemos que también el número de su nombre. Estos habrán obtenido la victoria en medio de las intimidaciones del poder maligno de Satanás, y por eso estarán protegidos en el mar de vidrio, de todo lo que Dios tiene preparado para castigar a la bestia y a su imagen y a quienes consideren de su mal proceder. Recuerden lo que les dije, en el año 70, este sistema, esta bestia, que todavía no es el exarcado, pero sí es la bestia, la Roma pagana, va a destruir a través de Tito Vespasiano en el año 70 a Israel. ¿Y quiénes son los únicos que ya no estaban allí y que sobrevivieron? Los que estuvieron en el mar de vidrio, los que tuvieron la claridad de Dios, esa claridad tanto de sabiduría como de inteligencia, pero también como de amor, de paciencia, de tolerancia. Esa claridad les permitió ver las cosas como se las habían explicado y comprenderlas. Y como les dijo Cristo, cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos, huyan, mezclado con fuego. La palabra siempre los ha guiado la palabra. A esta congregación, este pueblo, siempre lo ha guiado la palabra. Lo ha guiado la claridad de Dios y esa luz preciosísima como jaspe. Porque este mar está mezclado con fuego. Por eso es como el cristal, transparente. Se puede ver a través de sus almas, de sus espíritus, tanto sus debilidades como sus fortalezas, y no las esconde este mar, porque este mar ha aprendido que la debilidad no es un defecto, es una virtud, que cuando se le muestra al Dios vivo con humildad, con mansedumbre, entonces su poder, por eso es tan poderoso este mar. Lo dice, hermanos, la segunda carta que escribió Pablo a la iglesia de Corinto. Segunda carta que escribe Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 9, capítulo 12, perdón, capítulo 12, dice, hermanos, versículo 9 y 10, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo, que habita en este pueblo, en esta congregación, en esta comunidad, habita la potencia de Cristo, el poder de Cristo. ¿Qué más? Dice, porque habita en mí la potencia de Cristo, verso 10, por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, cuando nos humillamos, y todos los que aspiramos a disfrutar, a participar de este mar, tenemos que tener esta característica, porque cuando soy flaco, cuando me humillo, entonces soy poderoso. Entonces, no por mí, sino por el poder que otorga aquel que nos llamó a este mar. ¿Qué les parece? La ira de Dios, dice esta parte, la ira de Dios se manifestará en las 7 plagas que vendrán sobre este mundo. Apocalipsis 15:1, lo leímos, y 16:1.
Las plagas están destinadas a las personas que adoren a la bestia y a su imagen. También para quienes decidan recibir la señal o la marca en su frente, en su mano, en su frente. Apocalipsis 14, 9 y 10. En contraste, quienes alcancen la victoria sobre la bestia y su imagen se les observará sobre el mar de vidrio. Se les ha observado durante siglos, hermanos. Es lo que ha rescatado por generaciones a este pueblo y a esta congregación. Es indudable que a los miembros de la iglesia que deban vivir esta última etapa de la historia se enfrentarán a momentos muy difíciles. Por ejemplo, la imposibilidad de comprar o vender, la cual es el medio que utilizamos para conseguir lo que necesitamos para sobrevivir. Y no se podrá ejercer ni tener físicamente, y no se podrá ejercer sin tener físicamente esta señal o marca. Ya lo leímos en Apocalipsis 13, 16 y 17. ¿Qué quiere decir entonces, hermanos? Que para poder lograr esto se necesita la unidad. ¿Por qué? Porque sin esa unidad no se podrá ver ese mar. Y como en la parábola de las 10 vírgenes, hermanos, esas 5, si no tenemos, hermanos, unidad, si no hay la santidad, hermanos, como esas 10 vírgenes, pensaremos que el espíritu no está dentro de ese mar y saldremos a buscar a los que venden ese espíritu. Ese espíritu no se vende, porque ese solo viene por obediencia. Entonces vean este punto en donde nos está especificando que vendrán momentos difíciles y que esos momentos difíciles marcarán un antes y un después, y según Hebreos, para poder ver esa claridad de Dios, porque así dice, que esa es una característica del mar de vidrio, dice Hebreos, capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, que eso es lo que Cristo dice, y por ellos yo me santifico, para que esta congregación, para que esta comunidad, para que este pueblo siempre estuviese así, a través de esa claridad de Dios, de sus mandamientos, de sus leyes, porque es lo que nosotros conocemos de Dios, porque no hemos visto ninguna figura, solo se escuchó su voz, y esa voz quedó plasmada por Moisés en este precioso libro. Entonces, seguid la paz con todos, unidad y la santidad, apartado del mal, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la unidad y la santidad, no se puede habitar en ese mar de vidrio. Mirad bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura. Y aquí está, ¿por qué razón? Porque no solo será por la señal, hermanos. La realidad es que tiene siglos. No solamente hemos menospreciado ese mar porque nos persiga una bestia o porque no nos deje comprar o vender. En realidad, muchos se han apartado de ese maravilloso mar porque una raíz de amargura brotando los impidió. Y esa raíz contaminó, dice, y por esa raíz muchos sean contaminados. Que ninguno sea fornicario, profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura, su lugar en ese mar. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar bendición, que esa bendición según el Salmo 133 está en la unidad que Dios nos mostró desde la antigüedad y su Hijo, fue reprobado. ¿Por qué fue reprobado? Porque no guardó la unidad. Y cuando no se guarda la unidad, es una muestra fehaciente de que ya no está el Espíritu.
porque lo que nos mantiene en unidad es el Espíritu Santo. Y cuando Julio Silva ya no quiere la unidad de su matrimonio, en su congregación, es porque ese espíritu ya no está. Ya entró otro espíritu. Y ese espíritu se va a unir. Ese que entró en Julio Silva se va a unir con los que también ya tengan ese otro espíritu. Dice al final que no halló lugar de arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas. Ahí está. Entonces, todo esto nos lleva a una acción. Tenemos que ver con claridad. Tenemos que ver la claridad de Dios. ¿Dónde está esa claridad? ¿Dónde está esa luz preciosísima como jaspe, hermanos? ¿Dónde está ese mar de vidrio como cristal resplandeciente mezclado con fuego? Y mantenernos ahí siempre, pase lo que pase. Porque no solo cuando venga la bestia saldremos. No solo la bestia pondrá en riesgo nuestra estancia en ese mar, sino también la amargura. ¿Y por qué viene amargura? ¿De dónde viene la amargura, hermanos? Pues la amargura viene, según Jeremías, capítulo 9, vean lo que dice Jeremías capítulo 9, versículo 13. Y Jehová dijo, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los vales que les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, verso 15, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo le daré a comer ajenjos y les daré a beber aguas de hiel. ¿Y qué pasa cuando ya entra el ajenjo y el agua de hiel? La amargura, el resentimiento, el odio. 16. Y los esparciré entre gentes que no conocieron ellos ni sus padres, y enviaré espada en pos de ellos hasta que yo los acabe. Cuando dice los esparciré, sabemos que esto le ha pasado a Israel más de una vez. Le pasó en el 70, en la diáspora judía después de la destrucción del templo, pero ya había pasado antes, en los tiempos de Babilonia, 606, primer cerco, segundo y tercer cerco. Después vinieron los medos y los persas, después vinieron los griegos y por último los romanos, y seguimos en las etapas de Roma. Pero esto que está aquí, dice, este ajenjo vendrá cuando dejes la ley. ¿Cuál ley? ¿Y por qué se pone en riesgo mi salida del mar de vidrio? De ese lugar que no tiene igual ni lo tendrá, pues porque dice Gálatas. Ahora vamos a ese resumen extraordinario de Gálatas 6, 1, 2. Hermanos, capítulo 6, verso 1, 2. Si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, que tenemos el espíritu, restaurar al tal con el espíritu de mansedumbre. En este mar siempre se están restaurando unos a otros, en esta comunidad, en este pueblo. Las fallas las ven como una oportunidad de mejora, de crecimiento, de experiencia, de restauración, de humildad. Dice, considerándote a ti mismo, porque este mar se consideran unos a otros. Nadie se cree más que otro. Creen que uno a otro son hijos de Dios. Porque tú no seas también tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Esta es la ley en este mar, en esta comunidad, en este pueblo, en esta congregación. Y cumplid así la ley de Cristo. Esa es la ley. ¿Qué dice allá Jeremías? Porque dejaron de guardar mi ley. Dejaron de restaurarse. Empezaron a crecer la amargura, el resentimiento. Y entonces dice el 3, porque el que se estima de sí mismo que es algo, el que cree que es más, que está más santificado, que lo hace mejor, que guarda mejor, dice, no siendo nada, porque sin Dios y sin Cristo fuera del mar, el hombre solo es polvo, a sí mismo se engaña. Así que
cada uno examine su obra, y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada cual llevará su carga. Ahí está lo que dijo Jeremías. ¿Qué les parece este tema tan revelador, tan maravilloso? El rey David expresó muchas ocasiones que la misericordia de Dios salva a las personas de la destrucción. Y recuerden en el segundo mandamiento, que hago misericordia a los que me aman, los que aman la unidad. Eso es amar a Dios, amar la unidad, que Él es uno. Que hago misericordia en los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí está en Gálatas 6, 1, 2, sus mandamientos. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal, ocultaráme en lo reservado de su pabellón. Su tabernáculo, su pabellón, ¿qué es hoy, hermanos? Pondráme en alto sobre una roca. Salmo 27:5. Nada puede describir mejor la protección que Dios dará a sus hijos, de la idea que la idea de admitirlos en los aposentos secretos de su propia morada. El profeta Isaías añade, anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira. Isaías 26:20. Esta casa a la cual se refiere el versículo es la protección de Dios, ya que para librarse de las plagas finales no basta una casa física, pues 4 paredes y un techo no serán suficientes para resistir el poder de Dios. Ahora bien, si contamos con la protección del Creador, no hay duda de que esa casa podrá resistir los embates de estas plagas, según San Mateo capítulo 7, 24-25, porque si se ha edificado este pueblo, esta congregación sobre la roca, van a venir vientos, lluvias, ríos, y no va a caer. Pero si está fundamentada en pensamientos humanos, hermanos, en divisiones, en pleitos, en iras, en contiendas, en amargura, esa casa va a ser arruinada. ¿Qué más dice? Dios verá por todos aquellos que que no se dejen señalar por esta bestia. Solo les pide paciencia, no involucrarse en lo que ha de venir, entrar en su lugar y dejar que Dios muestre su poder. El apóstol Pablo dice que en Dios está escondida nuestra vida. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Estas plagas caerán previamente a la venida del Señor Jesús. Serán más severas y dañinas que las que fueron enviadas a los egipcios. Debemos estar apercibidos para cuando estas cosas empiecen a cumplirse, porque será una señal de que nuestra redención está cerca. Así es. ¿Y cuál es nuestra seguridad? Recuerden, la unidad. La unidad. ¿Y cómo se da la unidad? Seguir la paz con todos y mantener la santidad, para que sigamos teniendo la claridad de Dios, esa luz preciosísima como jaspe, y estar en ese mar de vidrio, permanecer en ese vidrio mezclado con fuego. Esta forma de manifestar la misericordia de Dios es un llamado a quienes formamos parte de la iglesia. Debemos mantenernos leales a Dios en los duros momentos de prueba que vivimos antes de la llegada del Mesías a la tierra. No seamos participantes de la desobediencia a nuestro Creador, para que podamos ser cubiertos por su misericordia y su ira no forme parte de nuestras experiencias. Apocalipsis 18:4. Por esa razón, hermanos, Efesios dice, hermanos, la clave fundamental. Capítulo 4, verso 1 en adelante. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad. Por eso es transparente como el cristal. La humildad así es, y la mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Por eso la unidad. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu. Ahí está la unidad. Lo que mantiene unido este mar, a esta congregación, a este pueblo. Dice, hermanos, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu,
como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Ahí está, la unidad. ¿Cómo sabemos qué es el mar? Ahí está la unidad. Muy bien. ¿Cuántas veces aparece la frase mar de vidrio en la Biblia y cuáles son los versículos? Bueno, pues vimos que 2 versículos, ¿verdad? Que es Apocalipsis 4:6 y 15:2. Aquí lo vimos. ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios sobre los moradores de la tierra? Con las plagas, ¿verdad? Es la consumación de su ira, con las 7 plagas postreras. ¿Sobre quién será derramada la ira de Dios? Sobre aquellos hermanos que hayan caído en la tentación de ponerse esa marca, esa señal o ese número. Pero también, como lo vimos, por aquellos que los alcanzó una raíz de amargura y que se apartaron. No fue necesario que llegara, hermanos, la marca de la bestia o de su imagen. La amargura a veces destruye más que todo eso. Vamos a seguir. ¿Sobre quiénes será derramada la ira de Dios? Ah, ya lo vimos. ¿Qué representa el mar de vidrio? Hermanos, la misericordia de Dios. Pero hoy vimos una figura maravillosa. ¿En dónde está esa misericordia? En los que, según el segundo mandamiento, y yo hago misericordia a los que me aman, ahí está la misericordia. En los que lo aman. Y esto no es un lugar, no es un terreno, no son templos, no son paredes, son personas. Los que guardan. Y que hago misericordia en millares a los que me aman, que tienen la claridad de Dios, que tienen la luz preciosísima como jaspe y que son y están en un lugar como vidrio mezclado con fuego. ¿Qué hará Dios con su pueblo el día que visitará la maldad del morador de la tierra? Hermanos, va a resguardarlo, pero ya lo ha resguardado, lo está resguardando hoy y lo seguirá resguardando. ¿En qué? En la unidad. Ese es el verdadero resguardo de esta congregación y de este pueblo. ¿Cómo se llama esta congregación, este pueblo? ¿Cómo se llama esta gente de la cual he estado hablando todo este tiempo? A ver, pónganle nombre. Con eso terminamos, amados hermanos. Pues mi deseo es que el eterno Dios los siga bendiciendo y que sigamos disfrutando de esta misericordia inmensa, profunda y grandiosa de Dios, la cual no solo nos va a librar, nos ha librado, nos está librando y creemos, como dice Pablo, que nos seguirá librando de la muerte, porque en este mar no hay muerte. El hombre que habite, la mujer que habite, el niño, el joven que habite en este mar, ya fue absuelto de pecado, hermanos. Y solo está destinado para la vida eterna. Vamos a hacer una oración y después me despido con la bendición. Gracias por su atención y por su tiempo. Pido una disculpa a mi hermano Antonio porque ya le agarré 15 minutotes. Muchas gracias. Bendito Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, santificado sea tu nombre. Gracias, bondadoso Dios, porque es grandiosa y maravillosa tu misericordia y está íntimamente ligada a tu pueblo, a tu iglesia, a tu congregación. Gracias por tu piedad, gracias por tu amor y tu inmensa y maravillosa paciencia para con nosotros, que pese a nuestras debilidades, nos das poder cuando confesamos con humildad y mansedumbre, Dios, todo ello. Así que perdónanos y ayúdanos a mantener la unidad para que seamos, Padre, a imagen y semejanza tuya y de tu Hijo. Que siempre luchemos hasta el final de nuestra vida porque esta congregación, este pueblo, este precioso mar, que tiene la claridad de Dios, que tiene, Padre Santo, esa luz resplandeciente como el jaspe, y Padre, y ese vidrio mezclado con fuego,
permanezca unido hasta que regrese tu Hijo, para que continuemos unidos a ti y a Él en perfección. Resguarda a los que te aman y concédenos a todos la paz. Y cuando nos alcance, Padre, la amargura, ayúdanos a tomar un pedazo de ese árbol que endulzó las aguas en Mara, para que volvamos a mirar a tu maravilloso Hijo, tu preciosa luz, y volvamos en sí y regresemos con toda humildad al lugar que tú preparaste para los que te aman. Así entonces en tus manos nos abandonamos, agradeciéndote todas tus misericordias y pidiéndote que se manifiesten siempre, siempre, Padre, en tu pueblo y en tu iglesia, y en las criaturas que vendrán, Padre, a esta vida por esa puerta maravillosa del Evangelio. Padre, pues todo te lo pido y agradezco como siempre, en el nombre santísimo de Cristo Jesús. Amén. Amada Iglesia de Dios, Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Paz a vosotros, hermanos.